Este espacio se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Los proyectos de educación que ejercen cada una de nuestras comunidades indígenas son muestra del esfuerzo del pueblo mismo por preservar su cultura, usos y costumbres, sin desconocer algunos beneficios que trae el occidentalismo. El pueblo Nasa ha interactuado con la academia. De hecho, acá hay escuelas, hay colegios y hay universidad indígena que recoge en gran medida las costumbres, las tradiciones, la cultura, el pensamiento y la filosofía del pueblo Nasa en todos los procesos educativos, pero se enriquece con la academia y sus aportes porque nosotros tenemos convenios con varias universidades públicas para fortalecer el ejercicio académico. Esto con el fin de enriquecer los conocimientos, el conocimiento tradicional, cultural de los pueblos, con el conocimiento universal que nos da la academia. Estos proyectos forman al ser para que se cree conciencia de sus costumbres desde la temprana edad. Niños y niñas indígenas que a pesar de su corta edad son conocedores y se apropian de su herencia. Arranca desde las escuelas, desde transición, primero, segundo, desde allá ellos empiezan a producir en las huerticas escolares pequeños cultivos, como por ejemplo cultivar cilantro, lechugas, acelgas, toda la parte básica de, digamos, de verduras. Y así lo hacen hasta quinto, incluso algunos han avanzado un poquito más y siembran repollo, lulo, café y hasta caña. Pero ya cuando vienen aquí, como ya aquí ellos no vienen tan pequeñitos, ya vienen más grandecitos, entonces aquí ya nos metemos en la parte, digamos, de producir banano, café, caña, ganado, gallina, piscicultura, porcicultura. Pero el enlace, digamos, de todos esos proyectos parte desde el cultivo de pasto. El cultivo de pasto de corte es el proyecto más importante que hay aquí. Quizás a veces no se ve porque está un poco escondido y cuando llega la gente pues no lo ve porque no tiene mucha importancia. Sin embargo, gracias al proyecto de pasto es que están las vacas. Gracias a las vacas hay bovinaza, es decir, estiércol, porque aquí se producen entre 6 y 7 toneladas de abonos orgánicos cada 60 o 70 días. Gracias a esos abonos orgánicos tenemos café. Gracias a esos abonos orgánicos tenemos banano, plátano. Gracias a esos abonos orgánicos producimos caña, verduras. Es decir, ese pasto nos da, atraviesa todos los otros proyectos. Entonces, digamos, de esa manera funcionan aquí. Y bueno, los proyectos son de tipo económico básicamente. El éxito de estos proyectos educacionales se ve reflejado en los niños y jóvenes que triunfan en la educación occidental, especializándose en la educación tradicional del pueblo indígena al que pertenecen. Ahora nos estamos dando a la tarea de coger todo lo que es la primera infancia, que está en manos del ICBF en este momento, pero que creemos que si no lo asumimos desde la primera infancia, los ciclos se van rompiendo en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué hizo la Xangwala Kiwasin a través del programa de educación? Creó el programa Luch Lechque, que quiere decir niños y niñas a temprana edad, para empezarlo a implementar en los territorios, acuerdo que venimos haciendo con el ICBF. Entonces ya este año lo logramos consolidar y tenemos todas las etapas educativas.
primera infancia, primaria, secundaria, educación superior, y ahí vamos avanzando en esta estrategia educativa. Los esfuerzos por fortalecer su educación tradicional en paralelo con la occidental se ven en algunas ocasiones frustrados por la economía, la cual no es muy amena con las comunidades indígenas cuando de educación universitaria se trata. En este momento la gente que va a la universidad indígena, es decir, a pesar de que tenemos muy buenos resultados IFES, tenemos estudiando un compañero egresado de aquí en la Universidad del Valle que ocupó el puesto 23 a nivel nacional, que no es fácil uno quedar en esos puestos, y otro en el puesto 35, 70, 90, bueno, sucesivamente. A pesar de que esos puntajes son tan altos de aquí, de los muchachos, pues también digamos, para ellos es complicado irse a Cali, salir de estos contextos de territorios, de campo, ir a la ciudad, pues ahí es complejo porque no tienen, digamos, dónde quedarse, en los costos alimenticios, los costos de transporte, de papelería, aunque algunos se van y se quedan en las casas de la misma organización indígena en Cali, pero el diario de pagar el transporte no es fácil. Y acá pues se tiene una riqueza natural, pero no se tiene plata, así. Entonces eso lo ha dificultado de tal manera que yo les podría decir a ustedes que en 15 años, de 9 promociones que hemos sacado, no más de 25 niños indígenas o jovencitos han podido ingresar a la universidad. No porque no les ayude la parte académica, sino que no les ayuda la parte económica. La educación para los indígenas colombianos es un tema que, aunque es de suma importancia en sus comunidades, tiene sus inconvenientes fuera de ella, donde no obtienen el reconocimiento ante el gobierno como un método de educación válido, a pesar del esfuerzo de llevar en paralelo ambas metodologías. Digamos, ese factor donde hemos visto que nuestros niños no pueden acceder a la universidad porque está distante, y aquí tenemos hartísimo personal que ha egresado y que es de 11 y que está ya a las puertas de la universidad. Entonces, básicamente lo que estamos pensando ya desde hace ya varios años y que lo estamos reafirmando en este Congreso Educativo es abrir la universidad indígena. De hecho, pues ya tenemos un diplomado en Educación Ancestral Ambiental Indígena. El diplomado lo estamos haciendo como un ensayo de abordar la parte de educación superior. Vamos a iniciar con la Universidad de Santa Rosa de Cabal una tecnología en producción aquí ahorita en agosto. Y bueno, todo eso es como un preámbulo, como un ensayo a lo que sería la universidad indígena, porque la universidad indígena pues nosotros la pensamos mucho más allá, pero estamos en ese camino. De hecho, yo estoy seguro que a la vuelta de unos 5 años, 6 años más tardar, estará abierta la universidad aquí, de tal manera que nuestros niños o jóvenes ya se formen aquí, tanto en la básica primaria, la secundaria, la media y la superior. Ese es el sueño de estas comunidades. Periódicamente las autoridades indígenas se reúnen para verificar el avance de los proyectos educativos que están en vigencia. Minuciosamente son revisados y, si es necesario, actualizados a las necesidades que se presentan con el pasar del tiempo. La educación no es acorde a las cuestiones culturales de los pueblos indígenas, es una pelea. Ahorita vamos para el Congreso de Educación, es una pelea que tenemos allí con el Estado porque no quiere reconocer el sistema autónomo de educación de los pueblos indígenas, porque la educación en este país la han convertido en un negocio. Igual que el tema de salud, el sistema de transferencia, el sistema de autonomía. Mira, hablar de autonomía en este país es ganarse un problema con los actores armados y con el régimen. Un llamado muy claro a los colombianos nos deja este ejemplo de proyecto, el cual nos muestra que lo importante para cada cultura no es solo la teoría, sino la práctica, y el enseñarla a nuestros jóvenes y niños, que son el futuro de cada comunidad. Bueno, el Congreso Educativo que se está haciendo en estos momentos básicamente es para repensar el proyecto educativo comunitario, es decir, reafirmar la educación,
reafirmar nuestras propuestas, nuestros conocimientos, que hemos hecho desde hace muchísimos años. ¿Qué pensábamos hace 20 años, o hace 15 años, o hace 10 años? Eso es lo que estamos ahorita haciendo. Sí estamos cumpliendo nosotros mismos, o las cosas han ido cambiando, entonces han ido apareciendo nuevas propuestas, nuevas iniciativas, que habría que incluirlas en el proyecto educativo. Básicamente eso es lo que se está haciendo. Estamos haciendo harto énfasis en lo que es las mallas curriculares, porque estamos construyendo, como les decía, los dos sistemas, y la malla curricular entiende la intensidad académica, la intensidad horaria, qué contenido se le está enseñando a los niños y niñas. Todo eso es lo que se está haciendo en este congreso, y sobre todo también evaluar y hacer nuevas propuestas de proyección de la educación de los pueblos indígenas de este departamento. Las filosofías de cada una de nuestras comunidades indígenas tienen como objetivo la sana convivencia, el respeto por la naturaleza, el aprovechamiento de su territorio y la herencia cultural e idiomática para sus nuevas generaciones. Bueno, en nombre de la institución educativa indígena, en nombre de todos los pueblos y especialmente de los niños y niñas, mi mensaje estaría direccionado hacia los maestros, hacia las autoridades, de seguir adelante construyendo esta educación, que partimos de ser muy pequeñitas, de una propuesta muy pequeñita, y que hoy la hemos llevado a ser muy grande, que hoy nuestra propuesta es de talla nacional, pero que también tenemos grandes responsabilidades, nuevos grandes compromisos frente a toda esta situación de la parte educativa. Entonces, el llamado es a seguir adelante, pensando, meditando, pero sobre todo diciendo y haciendo. La educación es una puerta importante abierta para toda la comunidad de los resguardos. Para el pueblo coconuco es la oportunidad más importante para continuar viviendo como pueblo indígena, valorar su origen y su cultura. La educación para el pueblo coconuco consideramos que es un pilar fundamental para, en primer lugar, continuar perviviendo como pueblo indígena dentro del proceso político-organizativo que viene realizando el movimiento indígena en el Cauca. Desde ese punto de vista, a partir de 1971, teniendo en cuenta la plataforma de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, consideramos a la educación como el proceso que permite llevar a la niñez, a la juventud, a valorar su cultura, a valorar su territorio, a valorar sus autoridades, a valorar toda la organización que hay en nuestra comunidad y que ha venido por años posicionándose en nuestro territorio. Para lograr llevar a cabo este importante trabajo, es necesario dejar a un lado algunas cosas de la pedagogía tradicional que nos ha marcado a través de la historia. Para esta comunidad es importante crear y retomar un modelo de educación donde se fundamente su educación propia. Pues lastimosamente nuestra educación ha sido la educación tradicional manejada desde el Estado. Y desde el Estado pues presenta los diferentes niveles, el nivel primaria, el nivel básica secundaria, el nivel preescolar ahora, también los hogares comunitarios, pero lo que tratamos es que con base en ese proceso que hay desde la educación del Estado, nosotros podamos fundamentar nuestra educación propia. La comunidad coconuco ha fortalecido su sistema educativo, realizando proyectos encaminados al fortalecimiento de las diferentes actividades de este resguardo indígena. Venimos trabajando 5 proyectos educativos que nos van a permitir fortalecer nuestra cultura, fortalecer nuestra identidad como coconucos. Dentro de esos proyectos educativos tenemos la minga, que hoy estamos haciendo aquí con los estudiantes, con los jóvenes, con los niños, con los mayores. Otro son los cabildos escolares, donde desde la escuela se proyecta el liderazgo, la autoridad, el respeto a nuestras autoridades. Como dicen nuestros mayores, es que el cabildo para nosotros es un padre y por qué no fundamentarlo desde la escuela. Entre los proyectos educativos de esta comunidad están el trueque, donde intercambian diferentes alimentos, y la chirimía como expresión cultural de esta población. El trueque como el espacio de solidaridad,
como el espacio de reciprocidad entre compañeros, entre lo que se cultiva, entre los que tenemos y los que no tenemos, y que entre todos podemos formar esa economía. Entonces estamos también rescatando el trueque, que lo hace la zona, lo hace cada 2 meses, y nosotros lo estamos incentivando desde las instancias educativas. El trueque, pues precisamente el jueves anterior, el 22 de agosto, se iba a realizar el primer trueque ya zonal, porque lo hacemos a nivel de resguardo. Y otro es desde la parte cultural. El otro proyecto educativo es la chirimía, como esa expresión de la cultura, como esa expresión de la música, del sentir coconuco con los instrumentos propios, las tamboras, las flautas, las guacharacas o lo que nosotros llamamos la charrasca. Las filosofías de cada una de nuestras comunidades indígenas tienen como objetivo la sana convivencia, el respeto por la naturaleza, el aprovechamiento de su territorio y la herencia cultural e idiomática para sus nuevas generaciones. La misión de la Institución Educativa Agropecuaria Guambiano es tomada de la tradición oral de nuestros mayores. Mananashen Gujin, Mananashen Gatik, Misa Misak Warenrey. Entonces, en otro sentido sería educación para la vida, educación para el trabajo, educación para la ciencia y educación para la convivencia. Como MISAG, como pueblo guambiano, tiene que conocer obviamente su territorio, su espacio, su hábitat. Y cuando hablo de territorio, obviamente hablo no solo del espacio donde vivimos, estamos hablando de la casa, de la comunidad, estamos hablando del municipio, estamos hablando del departamento, y así, digamos, si vamos a lo general, hasta hablar de nuestro planeta y hasta hablar, digamos, del espacio donde se desarrolla el ser humano. El aprendizaje intercultural es parte importante de la educación tradicional, donde los individuos aprenden su cultura, la cultura de los pueblos vecinos y la occidental, lo cual permite el sentido de pertenencia en las comunidades. Los estudiantes que llegan aquí, casi que llegan estudiantes de todo el resguardo de Guambía. Aquí no solo estudian de la etnia guambiana, también hay de la etnia paez, inclusive hay algunos mestizos, hay otros yanaconas, inclusive hace poco pues habían estudiantes citadinos. Entonces creo que de aquí de grado 0 hasta 11 pues un estudiante llega a los 19, a los 20 años se está graduando. ¿Y cuál es el objetivo digamos, de nosotros? De que como es una educación intercultural, queremos que el estudiante aprenda, algunos mayores dicen, el 100% de la cultura propia y ojalá también el 100% de la otra cultura, porque en verdad desde hace 500 años, más de 500 años, el pueblo guambiano casi que ha estado junto con la otra cultura, y nos hemos desarrollado junto con la otra cultura. Entonces, cada padre de familia, cada madre de familia quiere que su hijo se fundamente en la identidad, pero aprenda también a defenderse, a desarrollarse en las demás culturas. Por eso aquí se da una educación intercultural. La educación tradicional indígena tiene como objetivo principal sembrar raíces a sus comunidades para que no olviden quiénes son y a qué cultura pertenecen. De esa manera logran conservar la importancia de su esencia. Para conservar nuestra cultura y que siga adelante, que no se pierda,
lo más importante es la educación, que uno le dé las raíces, que siga conservando. ¿Por qué uno hace eso? Porque uno ya ha salido de este continente y ya hemos visto la situación que pasa con mucha gente mestiza fuera del continente. Se siente abandonado, pero mientras tiene raíces, la gente lo va a apreciar más. Es por eso que yo siempre he dicho a mis hijos, a mis sobrinos, que tienen que conservar sus raíces, porque cuando salen de aquí, van para el otro continente, los van a ver con más respeto, con más valor. A pesar de que varias comunidades han perdido su lenguaje ancestral, hay algunas que todavía lo conservan. El lenguaje es importante también porque hablamos del quechua, pero está un poquito duro porque pues el medio de donde vivimos es muy fuerte, el español, inclusive el inglés. Pero ya el idioma sí está un poco duro, pero estamos tratando de trabajar en ese sentido. Ya hoy en día en los medios de comunicación, en el internet, ya uno puede estudiar el idioma nuestro, que es el quechua. Los jóvenes indígenas que migran hacia la ciudad suelen ocultar sus raíces detrás de vestidos a la moda, dialectos que van con el oleaje de los jóvenes citadinos, donde corren el riesgo de caer en tentaciones contradictorias a sus tradiciones al punto de no querer regresar a su tierra natal. A mí me gustaría apostar mucho a la juventud de hoy en día aquí, especialmente en Cali, porque aquí uno ve que viene mucha gente digamos del Cauca, vienen de La Guajira, vienen de por acá los Emberas, de Pereira, y vienen a la ciudad y se dejan influenciar, se dejan no influenciar. Yo creo que de pronto hay la discriminación y ellos no son tan fuertes mentalmente y cambian su vestimenta y es muy triste porque después de unos meses yo los he visto y es doloroso verlos después ya inclusive en la droga. Entonces, en ese aspecto sería bueno trabajar y hemos estado hablando con gente, vamos a ver cómo tratamos de que no pierdan eso, porque es importante conservar eso. En los Juegos Mundiales uno se dio cuenta la diferencia cuando le ven a uno que dice tú eres original y les gusta, al punto que ellos se tomaban con nosotros las fotos. Entonces, y eso vio mucha gente, le digo, pues es que eso es lo que los de allá valoran mucho, ver a la gente que conserva sus raíces. Algunas comunidades presentes en las ciudades capitales, como el Cabildo Inga de Cali, que se preocupan por la vulnerabilidad de sus jóvenes en la ciudad, tienen programas educacionales donde se reúnen sin falta los domingos en la Casa Cabildo a practicar sus usos y costumbres, como la lengua y las artesanías. Soy el gobernador Cabildo Inga. Aquí estoy desempeñando, tratando de ayudar a todas mis familias, tanto mayores como jóvenes, a los niños, haciendo los usos y costumbres. En primer lugar, nosotros estamos tratando de resolver el problema, porque nosotros llegamos acá a la ciudad y acá en la ciudad estábamos perdidos. Según el historial, hace 70, 80 años emigraron mis familias. Al llegar acá en la ciudad, pues prácticamente estaban perdidos. En este momento, pues tenemos un gran ánimo de volver a capacitar, a reaccionar con la lengua materna, al cual estamos recibiendo talleres el día domingo con la mamá Elvia, 3 horas, lo que es la lengua materna con los jóvenes y niños para volver a recordar nuestra vida historial. Los pueblos indígenas toman como referente la orientación de nuestra madre naturaleza, porque en ella encontramos la inspiración, la guía y la fuerza que necesitamos en nuestro diario vivir. Desde ahí nace su educación. En cada espacio sagrado está presente la esencia que ayuda a florecer y a desarrollar el sistema para mantener vivo el proceso educativo.